Pero aunque todos siguen al mismo Jesús y leen la misma Biblia, sus mundos no podrían ser más distintos. Por eso hoy voy a explicarte cada denominación cristiana. Y de hecho casi toda la división nace de una sola pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. Si rezás a los santos, si bautizás bebés, si tu pastor usa jeans o si crees que este hombre tiene una línea directa con Dios. Y esa pregunta es, ¿tiene la Biblia más autoridad que la iglesia? Si tu respuesta es sí, si afirmás que la Biblia es la única y suprema autoridad por encima de cualquier tradición, obispo o iglesia, entonces te colocas en el lado protestante y evangélico. Un universo enorme que incluye a los bautistas, luteranos, metodistas, pentecostales y varios más que veremos más adelante. Para este grupo, cualquier enseñanza debe ser juzgada a la luz de las Escrituras. Pero si tu respuesta es no, o más bien que la Biblia y la iglesia, entendiendo a la iglesia como a la tradición, tienen una autoridad igual, entonces entras en el mundo del cristianismo antiguo. En este lado encontramos 4 grandes familias. Empecemos con la primera de ellas, los católicos romanos. Esta es sin lugar a dudas la denominación cristiana más grande del planeta. Con más de 1.300 millones de fieles, su presencia es global, pero especialmente fuerte en América Latina, el sur de Europa, Filipinas y partes de África. Para ellos la iglesia no es solo una idea espiritual, sino una realidad visible con una jerarquía. Y la unidad de la misma se garantiza a través del Papa, a quien consideran el líder, el sucesor del apóstol Pedro, a quien, según su fe, Jesús dejó con un encargo especial. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta figura le da a los católicos romanos una estructura centralizada bastante única, en la que la fe no descansa únicamente en la Biblia, sino también en la tradición apostólica, que es ni más ni menos lo que los primeros cristianos transmitieron oralmente y con su ejemplo, y también el magisterio de la iglesia, o sea, digamos, la enseñanza oficial de los obispos en comunión con el Papa. En pocas palabras, para los católicos romanos no alcanza con leer la Biblia en privado, porque podría interpretarse de 1000 formas distintas. Para ellos hace falta la guía de la iglesia, que se ve a sí misma como madre y maestra. Ahora, ¿cómo se vive la fe diariamente dentro del catolicismo? Bueno, la teología se apoya en los sacramentos. Estos no son símbolos, sino canales reales donde Dios actúa. El más importante es la Eucaristía, también conocido como la misa, donde creen que ocurre la transubstanciación. Literalmente el pan y vino, aunque parezcan todavía que son simplemente pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La vida de creyente está marcada por las liturgias y la veneración a la Virgen María y a los santos, a quienes ven como intercesores y modelos de fe. Lo curioso es que la salvación no es un momento puntual donde uno acepta a Jesús, sino un camino de fe y de obras con caídas y levantadas, donde la iglesia te va acompañando en cada paso a través de la confesión, la comunión y los demás sacramentos. Llegamos así a la segunda gran denominación de nuestra lista, los ortodoxos bizantinos. Con un total de 260 millones de fieles, son la iglesia mayoritaria en Rusia, Grecia, Ucrania, Rumania, Serbia y Bulgaria, y tienen mucha presencia histórica en Medio Oriente. Al igual que los católicos romanos, ellos también creen que la tradición tiene tanta autoridad como la Biblia, pero con una diferencia clave: no aceptan a un papa con poder supremo. En vez de eso, funcionan como una familia de iglesias hermanas e independientes. Cada una tiene su patriarca, pero todas comparten fe, sacramentos y liturgia. Las decisiones importantes se toman en conjunto, en sínodos o concilios, y nadie está por encima de los demás. La vida espiritual gira alrededor de la divina liturgia, que consideran una especie de ventana al cielo. Si entras a una iglesia ortodoxa, la experiencia es realmente impactante. Íconos que parecen mirar a tu interior y que son venerados con besos y velas, coros cantados a capela por horas e incienso llenando el aire. Al igual que los católicos, creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque no usan el concepto de transubstanciación. Prefieren dejar el misterio abierto sin intentar explicarlo con palabras. La vida de un ortodoxo practicante incluye periodos de ayuno estrictos y una profunda vida de oración. Pero espera, porque ya mencioné varias veces la palabra sacramento. ¿Qué significa realmente? Un sacramento es un acto visible donde Dios transmite su gracia. El agua, el pan, el vino o las palabras y gestos son cosas que podemos ver y palpar, pero que para estas iglesias son canales de acción divina y no solo símbolos o recordatorios. Católicos romanos y ortodoxos reconocen 7 sacramentos: el bautismo, la
confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. No son opcionales, sino que son como estaciones de viaje. A menudo que uno crece en su vida de fe, tiene que pasar por allí. En cambio, la mayoría de los protestantes, quienes se encuentran al otro lado de nuestro listado, reconocen apenas dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor, porque son los únicos que explícitamente instituyó Jesús en los evangelios. Además, muchos de ellos prefieren llamarlos simplemente ordenanzas, porque no creen que transmitan gracia en sí mismos, sino que son simplemente actos de obediencia. Aclarado esto, sigamos con la siguiente denominación: los ortodoxos orientales. Este grupo de unos 60 millones de fieles a menudo es confundido con los bizantinos, pero se separaron hace mucho tiempo. Dentro de esta familia encontramos a los coptos de Egipto, la iglesia etíope, los armenios, los siriacos, eritreos y los indios de Malankara. Ellos también se ven como guardianes de la tradición apostólica, pero con expresiones culturales muy propias y marcadas. Los etíopes, por ejemplo, tienen uno de los cánones bíblicos más amplios del mundo, incluyendo en su Biblia al polémico libro de Enoc. Su fe está llena de elementos del Antiguo Testamento y afirman custodiar el Arca de la Alianza en la ciudad de Aksum. Los coptos en Egipto, por otro lado, se definen por su historia de martirio y su herencia monástica. Los armenios, que fueron el primer pueblo en declararse oficialmente cristiano como nación en el año 301, tienen una fe muy mezclada con su identidad cultural y su memoria del terrible genocidio que sufrieron. Los siríacos conservan cantos en arameo, la lengua que hablaba Jesús, y suena como si vinieran directamente de los primeros cristianos. Ahora, todos ellos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y entienden la salvación como un proceso de transformación y unión con Dios llamado teosis. Sus liturgias son largas, antiguas y llenas de un misticismo profundo que refleja siglos de persistencia, a menudo como minorías en sus tierras. Finalmente, dentro de las iglesias antiguas llegamos a la iglesia asiria de Oriente, a veces llamada nestoriana, aunque ellos rechazan ese nombre. Esta es una comunidad pequeña de menos de 500.000 de fieles y se ubican principalmente en Irak, Irán, Siria y su diáspora. El rasgo más distintivo que poseen es que conservan una de las liturgias más antiguas del mundo, la anáfora de Adá y Mari, que se reza en arameo. Imagínate por un segundo esto: escuchar en la reunión las mismas plegarias y cánticos que repetían los cristianos hace más de 1500 años. Bastante impresionante. Esta iglesia tuvo un impacto misionero increíble, llevando al cristianismo por la ruta de la seda hasta China e India, siglos antes que los misioneros occidentales pudieran hacerlo. Pero la diferencia teológica central entre esta iglesia y el resto de las que estamos analizando es en cómo entienden a Cristo. Mientras católicos y ortodoxos remarcan la unión de la humanidad y divinidad de Cristo en una sola persona, estos asirios prefieren distinguir ambas naturalezas de una forma más marcada, sin separarlas, pero sin confundirlas. Bien, ya hemos visto entonces a las iglesias que ponen a la tradición y al magisterio al mismo nivel que la Biblia. Volvamos ahora a la pregunta inicial: ¿tiene la Biblia más autoridad que tu iglesia? Si respondiste que sí, entras ahora en el otro gran grupo: protestantes y evangélicos. Todos ellos, desde los más tradicionales a los más modernos, se unen bajo el lema de la Reforma: sola Escritura. Creen firmemente que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, que Jesús es el único Salvador y que la fe debe ser vivida de manera personal y directa, sin intermediarios. Pero si todos creen lo mismo, ¿por qué hay tantas diferencias? Bueno, porque a la hora de responder preguntas prácticas como las relacionadas al bautismo, la cena del Señor o cómo somos salvos, las respuestas no son las mismas. Y es ahí donde este árbol empieza a ramificarse. Pero vayamos por partes. Vamos a empezar con los anglicanos. Dentro del mundo protestante, los anglicanos son un caso especial. Agrupa a unos 85 millones de personas con un crecimiento explosivo en África. Su marca única es que, aunque son protestantes, conservan una estructura episcopal. O sea, para ellos la iglesia debe estar dirigida por obispos, manteniendo la sucesión apostólica, o sea, parecido a lo que sostiene, por ejemplo, el catolicismo romano. De hecho, en lo externo, una iglesia anglicana podría llegar a parecer católica, con liturgias solemnes, vestiduras increíbles y catedrales majestuosas. Pero en lo interno, son
protestantes. La autoridad última está en la Biblia y no en ningún papa o magisterio. Su unidad no viene de un líder, sino de un libro, el libro de oración común, que ha moldeado la piedad y la fe durante siglos. Ahora, lo curioso es que dentro de las iglesias anglicanas también hay bastante división. De hecho, puedes entrar a una en Londres y sentir que entras en un universo muy parecido al católico, y entrar a otra en Sydney y sentir que estás en un templo evangélico moderno. Esta flexibilidad es parte de su ADN. Los luteranos. Los luteranos, con unos 77 millones de fieles, son muy fuertes en Alemania, Escandinavia y algunas partes de Estados Unidos y África. Como protestantes, reconocen a la Biblia como autoridad máxima, pero al igual que los anglicanos y que todo el resto de denominaciones que hemos visto hasta ahora, también bautizan bebés. Pero la diferencia fundamental que tiene esta denominación se encuentra en dos puntos: la Santa Cena y la fe. En la cena ellos tienen una posición un poco intermedia. No lo ven como un símbolo puro, como para la gran mayoría de las iglesias protestantes, pero tampoco creen en la transubstanciación. Hablan de algo así como unión sacramental o consubstanciación. Sí, es un poco confuso, pero el aporte central que tuvieron a la historia del cristianismo está en la justificación solo por la fe. Martín Lutero predicaba que éramos declarados justos ante Dios únicamente confiando en la obra de Cristo y no acumulando méritos. Esta convicción fue la chispa de la Reforma y es todavía el corazón de la teología luterana. Un culto luterano suele ser solemne y litúrgico, con lecturas bíblicas, sermones bien preparados e himnos que se escuchan con órgano compuestos por el mismo Lutero. Metodistas. Los metodistas tienen mucha fuerza en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur, y en total son algo así como 60 millones. Se parecen bastante a los luteranos en su estructura, pero difieren en algo esencial, que es la salvación. Para ellos, a diferencia de los luteranos, el ser humano tiene libre albedrío. Dios llama a todos, pero cada persona tiene la capacidad de responder o rechazar esa llamada. Esto los hace muy prácticos y activos. John Wesley, su fundador, no se conformaba con predicar en templos, sino que salía al aire libre y formaba pequeños grupos de discipulados en cualquier lugar donde estuviese. Escribía himnos populares y organizaba ayuda social. Su énfasis era que la fe debía notarse en la vida diaria con disciplina, oración y una búsqueda de la santidad personal, pero también había un fuerte compromiso social. No por nada los metodistas tuvieron un papel clave en movimientos como la abolición de la esclavitud. Los presbiterianos. Los presbiterianos y otras iglesias reformadas, unas 75 millones en total, dicen lo opuesto a los metodistas en este sentido. El hombre no puede dar el primer paso hacia Dios. La humanidad está tan marcada por el pecado original que su voluntad está esclavizada y que jamás elegiría a Dios por sí mismo. Entonces, la salvación depende enteramente de que Dios nos elija a nosotros, no de que nosotros lo elijamos a Él. Eso se llama predestinación. Sí, metodistas y presbiterianos coinciden en casi todo, pero se separan justo en este punto, que es de hecho bastante profundo. ¿Depende la salvación de nosotros o depende únicamente de Dios? Como dato curioso, esta denominación no tiene obispos, pero sí un sistema de gobierno representativo con ancianos y pastores que son elegidos democráticamente en cada iglesia. Esta estructura influyó muchísimo, adivinen qué, en el desarrollo de la democracia en Occidente. Los bautistas. Los bautistas son probablemente la denominación protestante más influyente de la modernidad. Cuentan con más de 100 millones de miembros, pero no en cualquier lugar, sino en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Su nombre viene de su práctica central. No bautizan bebés, solo a creyentes conscientes, adultos o jóvenes que profesan personalmente la fe. Y el bautismo lo hacen por inmersión completa, sumergiendo al creyente en agua como símbolo de su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida en Cristo. Al igual que todas las familias de este lado del árbol, son radicales en cuanto a la Biblia como única autoridad, pero también a la autonomía de la iglesia local. No hay obispos, no hay consejo de ancianos, cada iglesia es independiente y decide por sí misma cómo organizarse y a quién llamar como pastor. Fueron pioneros en la defensa de separar a la iglesia y el Estado, luchando por la libertad religiosa. Y acá hay un detalle también importante: hacen mucho énfasis en la relación personal con Dios. Podríamos ver que a menor dependencia de la iglesia de la estructura, mayor responsabilidad del individuo en su vínculo con Dios. También son cesacionistas, es decir, creen que los dones de hablar en lenguas, profecías o sanidades fueron algo que solo estaba restringido a los tiempos apostólicos y no están vigentes en la actualidad. Llegamos así ahora a la denominación en la que crecí, la denominación a la que pertenezco, los pentecostales. Los pentecostales son la rama del cristianismo de más rápido crecimiento en el mundo, superando los 600 millones de fieles, con una explosiva expansión en América Latina,
África y Asia. Comparten muchas cosas con los bautistas: la centralidad de la Biblia, el bautismo de los creyentes y la cena del Señor como símbolo. Pero en cuanto a los dones espirituales, ellos afirman una cosa distinta: aún están vigentes. Y no es que solo estén vigentes ahí, sino que deben ser parte de la vida normal del cristiano. La glosolalia, o sea, hablar en lenguas, profetizar, orar por sanidad divina y experimentar milagros, todo eso es buscado como una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. El culto pentecostal es bastante distinto al resto de las familias de este lado del árbol. Mientras estos están llenos de sobriedad y de tranquilidad, lo que encontramos acá es música contemporánea y encendida, palmas, gente orando en voz alta al mismo tiempo, testimonios espontáneos o incluso milagros. Su lema es que hay que experimentar el poder del Espíritu Santo acá y ahora. Y ahí está una de las razones de su crecimiento. Le ofrecen a cualquiera la idea de una fe viva, emocionalmente expresiva, palpable, donde Dios actúa de manera visible en tu vida. Ahora, me gustaría dejarte una imagen que el escritor C.S. Lewis usó para entender nuestra fe. Él comparaba el cristianismo con una gran casa. El vestíbulo o el pasillo principal es lo que podríamos llamar el cristianismo esencial, el tronco común que nos une a todos. Jesús es el Hijo de Dios, nació de una virgen, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió y volverá. Este vestíbulo es el lugar por el que todos pasamos para entrar en la fe. Pero las distintas iglesias que hemos visto hoy, católicos, romanos, ortodoxos, anglicanos, bautistas, etc., son como diferentes habitaciones en ese pasillo. Luis decía que el pasillo es un lugar para esperar y orientarse, pero no para vivir. Tarde o temprano uno debe elegir una habitación para encender el fuego, sentarse a la mesa y comer. Cada una de esas habitaciones tenía sus propios muebles, su propia decoración y sus propias reglas de la casa. Algunas con una liturgia solemne, otras con una alabanza vibrante, algunas con mucho énfasis en los sacramentos, pero otras en la predicación. Puede que te estés preguntando entonces, ¿cuál es la habitación correcta? Si es Lewis con sabiduría, no nos da una respuesta única, sino que nos invita a investigar, orar y buscar honestamente la puerta que se parezca más a la verdadera. Pero su punto más importante es este: mientras estemos en nuestras habitaciones, debemos ser amables y respetuosos con quienes están en las otras, porque al final del día todos vivimos bajo el mismo techo y servimos al mismo Señor de la casa. Y si crees